everyone. A una semana del estreno de No Way Home y de no saber si lo que vi fue real o no, ya todos podemos disfrutar una nueva entrega de nuestro trepamuros favorito bajo el control creativo de Marvel Studios, donde volvió después de tantos maravillosos y a la vez no tanto años fuera de su hogar siendo controlado por Sony Pictures. No sé si se acuerdan de cómo era la vida antes de que el arácnido volviera a casa, pero créanme que al contrario de lo que mucha gente cree hoy en día, no era nada feliz. Para ello solo basta ver la cantidad de videos hechos cuando Marvel y Sony hicieron el trato para tener al cabeza de Red en el MCU a principios del 2015, donde claramente había una atmósfera de esperanza e ilusión, como si fuera Marvel Studios la única productora capaz de hacerle honor al personaje o algo así. Sin embargo, 6 años después, 3 nuevas entregas del personaje, 3 participaciones fuera de su propia franquicia, una atracción en Disney y casi 200 cómics más de Spider-Man escritos, todo ha cambiado. Lo que parecía ser la salvación del Hombre Araña después de Amazing Spider-Man 2, la amenaza del tipo que se vuelve malo solo porque Spider-Man no lo reconoce, ha terminado con conflictos por parte de las dos productoras, mucho dinero y una base de fans mucho más dividida que hace 6 años, donde parece que la posición más aceptada es que Spider-Man de Marvel Studios no ha sido lo mejor. De hecho, las opiniones más comunes sobre este nuevo Spider-Man encarnado por Tom Holland van desde que no brilla por sí solo, que es la p Stark, sus villanos son basura, mal CGI y mi favorita de todas, esto no tiene nada que ver con el Hombre Araña. Por mucho que ame a Tom Holland como Spider-Man, es verdad que sí le veo un par de problemas notorios. Sin embargo, la gente lo sataniza y lo odia irracionalmente. Yo entiendo que es diferente a lo que hemos visto antes, muy diferente, pero podrían, no sé, tomarse un segundo para pensar en lo que dicen y dejar de odiar a un personaje irracionalmente. Es por eso que el día de hoy, en su canal más querido, trataremos de defender un poquito al que es para mí mi Spider-Man favorito. No confundir con el de mi infancia o al que le tengo más cariño. Tratando de desmontar algunos mitos que se dicen sobre el personaje y hablando de los que yo creo personalmente que son sus verdaderos puntos malos. Así que con el dinero que Disney me dio para hablar de esto, ya quisiera, acompáñenme en este video tan sorprendente, espectacular y sobre todo, hogareño. El fandom arácnido está lleno de fans puristas donde porque algo no se parece al 100% a su versión de los cómics se ponen a gritar y a llorar. Y los entiendo, yo también quiero ver a los personajes con los que he crecido fielmente adoptados a la pantalla grande. Pero es que con Spider-Man tenemos un problema que solo tienen los héroes más famosos de los cómics o de las series. ¿A qué cómics exactamente no se parece? Porque no sé si sabían, pero Spider-Man ha tenido infinidad de series, colecciones y volúmenes. Desde Amazing Spider-Man con más de 880 números publicados, Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Sensational Spider-Man y Web of... ya me entienden. Hay un número incontable de cómics con diferentes dibujantes y diferentes escritores que moldean el personaje a su conveniencia. No es lo mismo el Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko que el de Straczynski y Romita o el de Bendis y Pichelli con el de Dan Slott y Humberto Ramos. No es lo mismo, son prácticamente personajes diferentes. Aquí es donde el hater promedio de Tom Holland dice: pues el clásico de toda la vida, el que se construye sus propios gadgets, que resuelve sus problemas con ingenio, el que cree en el valor de la responsabilidad sobre todo lo demás y que tiene problemas con la renta y esas cosas. Aquí entramos al primer punto fácilmente cuestionable. Peter Parker en el UCM tiene actualmente 17 años aproximadamente. Es decir, lleva como 2 o 3 años siendo Spider-Man. El Spider-Man de los cómics actuales tiene casi 30 años. Es el doble de años que el Spider-Man del MCU. Así que perdonen si un niño que va a la escuela no paga la renta, tiene trabajo y tiene los recursos para construirse trajes de armadura o antieléctricos y esas cosas. No tiene ninguna experiencia de combate o de improvisación bajo presión para andar haciendo lo que hacen sus versiones más adultas. Está en un proceso de maduración y crecimiento. Ah, pero eso se ve en los cómics desde que empezó a ser Spider-Man. Con 15 años ya se está enfrentando casi hasta la muerte con el Duende Verde mientras estaba en la escuela. ¿De qué maduración me hablas? Spider-Man no necesita eso, él conoce la responsabilidad desde el primer momento. Aquí se ve un error que comete todo el mundo cuando critica a Tom Holland. Siempre se intenta atacar al par de películas de adolescentes que hemos visto, con que en los cómics no existe esa basura de las relaciones y los bailes y de problemas de adolescentes, o un Spider-Man que prefiera ser un vengador que un amistoso vecino. Esto es falso a medias. Sí es verdad que historias de adolescentes clásicas como Homecoming o Far From Home, donde el personaje comete errores, no pasan en los cómics, pero esto es porque hay un gran vacío en esa parte de la historia. Todos sabemos que al igual que en el UCM, Peter Parker obtiene sus poderes en su primera aparición en Amazing Fantasy número 15, a la edad de 15 años, cuando está en secundaria. Sin embargo, al obtener su propia serie de cómics, The Amazing Spider-Man, este personaje crece muy rápidamente, yendo a la universidad en el número 31 de su serie. No en el 200 ni en el 300, hay solo 30 historias de Spider-Man, de aproximadamente 20 páginas cada una, que abordan la etapa de maduración del personaje que se abarcan en las películas actuales. Sí es verdad que hay series como Chapter 1 o Untold Tales que intentan hablar de eso, pero en su mayoría
mayoría son reediciones de lo visto en Amazing. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de estas historias abordan poco o nada de la vida escolar del personaje, siendo más que nada de enfrentar villanos, ser un rechazado social y la tía May yendo al hospital en cada número, nos deja un vacío súper grande que Marvel ha intentado llenar en años recientes gracias al éxito de Spider-Man en el UCM. Entonces, si se intentan comparar la versión de Tom Holland con su contraparte dibujada, es verdad que hay diferencias notables como son clásicas en Marvel Studios, en su historia de origen, en su aspecto, en su personalidad, en muchas cosas. Pero en cuestiones de la madurez del personaje, es el UCM el único que intenta abordar el crecimiento de Spider-Man como persona y como héroe en su etapa adolescente de una manera realista y natural. No es el Spider-Man clásico de los cómics, es alguien que está en camino de hacerlo, y se ve que esto llegará más pronto que tarde. Es una queja habitual decir que Spider-Man en el UCM depende mucho de los demás personajes, que él solo no puede hacer las cosas y que todos se lo tienen que facilitar. Aquí tenemos otra vez el mismo problema que con la fidelidad a los cómics. Quieren que Tom Holland sea el Spider-Man adulto de casi 30 años que tiene sus propios rastreadores, Spider-Bots y esas cosas. Pero no ven que es un niño inseguro e inexperto que solo quiere estar a la altura de sus ídolos. Sí, entiendo que con respecto a villanos con el Buitre y Misterio es bastante forzado y absurdo que todos tengan que ver con Tony Stark. O sea, imagínense que sale el Hombre de Arena y es villano porque Tony Stark cayó encima de arena en Iron Man 1 y eso le molestó. O sea, entiendo. Pero hablando íntegramente del personaje en sí, ¿qué esperan que haga? Se habla de que depende de todo el mundo cuando apenas y la última vez que tiene un maestro o un jefe es con Tony Stark. Y ese loco aparece en menos de 15 minutos en Spider-Man Homecoming. Personajes que han salido en sus películas o que han compartido tiempo con él, como Nick Fury o Doctor Strange, no interactúan prácticamente nada con Peter. Sí tienen relevancia, pero el protagonista absoluto siempre es Spider-Man. Y el que diga que no, que vea otra vez las películas. Obviemos Infinity o Endgame porque son películas de los Vengadores, y como en los cómics, escúchense otra vez haters, como en los cómics, Spider-Man es un personaje secundario en bastantes crossovers, básicamente porque no son sus historias, no porque hayan otros personajes que ayudan de una u otra manera a la trama, como Nick Fury y la misión que introduce a Peter Parker a los eventos de Far From Home, o Doctor Strange y el hechizo de No Way Home, no significa que Spider-Man pierde protagonismo o que depende de su universo más que de sí mismo. Significa que ahora el Hombre Araña es parte de un mundo compartido con otros personajes ya existentes e igual de importantes, y que si tiene sentido a la hora de contar la historia, se utilizarán en vez de crear otros nuevos. No es como en los cómics, que básicamente el único importante es Spider-Man, y los demás, por mucho que sean mínimamente populares, nadie vende ni es igual de famoso que él. Por otro lado, ya centrándonos en la Stark, el Sugar Baby de Iron Man o Iron Man Jr., no es nuevo para nadie que Spider-Man es una suerte de pupilo de Iron Man en el UCM. Obviamente esto es algo que en los cómics no pasa nunca, pero que se intuye de alguna u otra manera en versiones como la Ultimate, donde Peter es más joven y comparte tiempo con otros héroes. Aquí entra de nuevo en juego la inseguridad y la inmadurez de Peter Parker, algo que se le sigue olvidando a la gente. Lo único que quiere Spider-Man es ayudar a la gente de la mejor forma que pueda, y esta oportunidad se le presenta cuando Tony Stark toca su puerta. No solo puede ser un superhéroe de verdad, algo que ya es, pero en su mente ambiciosa de niño no se da cuenta, sino que ahora por fin puede ser más que solo un chico tímido de secundaria. Solo miren la portada de Amazing Fantasy, léanse uno de los primeros cómics y se darán cuenta que Spider-Man siempre ha querido ser más que solo eso. Hay que entender que el ser la de Stark tiene un sentido y un fin en la historia. No es fuera de personaje decir cosas como porque Peter Parker en ese punto de su vida no ha aprendido que el héroe es él, no el traje, y no necesita ningún apoyo para hacer lo que sus tíos le enseñaron, ayudar a las personas. Que vean Tony Stark una figura a admirar es algo que le da un nexo hacia el universo más grande que tiene ante sí, además de acceso a esas herramientas avanzadas que existen en los cómics, pero que no tienen lógica que construya un adolescente de 15 años sin presupuesto ni conocimiento. Es más, si se pusieran un segundo a analizar las películas, se darían cuenta de que ni Tony Stark ni la propia Marvel quieren un sucesor per se para Iron Man. Lo que quieren es que este chico de Queens se convierta en su propio héroe, el estandarte de su universo, y en alguien que película tras película, arruinando las cosas, tomando malas decisiones y perdiéndolo todo, se convierta en el héroe que está destinado a ser, en el Spider-Man definitivo. Creo que muy aparte de las quejas comunes, el Spider-Man del MCU tiene serios defectos, especialmente en dos aspectos: en el CGI y los personajes que lo rodean. A pesar de tener tramas ligeras pero sólidas y guiones fluidos que logran cautivar a la audiencia, todo esto se va al caño cuando ves algunas de las pésimas tomas CGI en sus películas. Los efectos por computadora flojean mucho, especialmente respecto al traje, cuyo retoque digital lo hace ver falsísimo, y es súper sencillo saber cuándo una toma es real o generada por computadora. Si lo comparamos con lo hecho en Amazing Spider-Man 2 hace 7 años, se tiene una involución
evolución bastante considerable que no hace que te llegues a tragar al personaje completamente. Si Sony pusiera un poquito más de presupuesto, la verdad es que estas películas serían grandiosas, y el Spider-Man del UCM nos traería momentazos verdaderos y no peleas arruinadas porque los espectadores nos distraemos pensando en que claramente eso que estás viendo es falso. El otro punto en el que flojean increíblemente es en sus personajes secundarios. Spider-Man no es nada sin ellos. Sin Harry o sin MJ no podría haber un lado de las historias que aborde la amistad o el amor, pero en las películas de Tom Holland tenemos personajes irrelevantes que pecan de intentar hacérselos chistosos. La tía May, por ejemplo, es completamente inservible para la trama hasta No Way Home, e incluso lo poco que llega a influir en las últimas entregas hace que lo que sucede en la tercera película pierda peso. Es más mamá moderna May, que le enseña a bailar o le dice que use protección, que una tía May por la que Peter se tiene que preocupar, o que le enseña el verdadero valor de ayudar a los demás, porque es algo que, aunque esté en el personaje, si no pones mucha atención no te das cuenta. Ned, por otro lado, es un alivio cómico, ampliamente carismático, que sí funciona, pero es un caso aparte. Otros personajes como Flash son odiosos y no aportan nada a la trama. No se entiende ni qué tienen que ver con Peter, ni por qué hacen lo que hacen. Flash a veces no entiendo si está haciendo bullying o simplemente quiere hacer un monólogo de stand-up comedy. Y ese es el principal problema con la mayoría de otros personajes secundarios, dentro y fuera de la secundaria, como los compañeros de Peter o incluso Happy. Son meros alivios cómicos que ni te importan ni llegas a conocer, y perjudican a personajes tan importantes como tendría que ser MJ. Hablando de MJ, la interpretación de Zendaya nos da un personaje maravilloso, demostrado en No Way Home, con una química más que increíble con Tom Holland y una personalidad valiente y activa que la hace más que ser la simple damisela en apuros que es Mary Jane en los cómics. Pero el problema es cómo se ha llegado hasta ese punto, cómo se ha convertido en la pareja definitiva de Peter Parker. En la primera película, Homecoming, apenas si tiene participación, pero luego en Far From Home, de la nada, Peter ya se enamoró de ella. Sin nada, apenas si compartieron palabras. Por mucho que su trama romántica tenga puntos interesantes y sea, pues, tierno, se intenta hacer a MJ mucho más soft para que sea el interés amoroso de Peter, sin conocer nada sobre ella realmente. Más allá de que es edgy, se siente hiper forzado. Aunque en No Way Home se redime, tampoco se sabe cómo pasaron de su primer beso a decirse que se aman. Un viaje extraño que puede salir caro al momento de ver esa trilogía de forma continua. Es por eso que los tramas de Spider-Man pierden peso en sus dos primeras películas. No hay un verdadero desarrollo argumental que no sea de Peter y sus villanos, ni tramas alternas que aporten algo. Solo Tom Holland y sus antagonistas del momento carrean a los filmes. Bueno, hasta la llegada de No Way Home, no, ese es otro caso. Y se siente como una secundaria de decorado que solo sirve para intentar poner inclusión a las películas y darle emoción a los haters. No es que haya nada de malo sobre la construcción de los personajes en cuestión de sus colores de piel o todas esas cosas, está perfecto, porque el mundo es así de diverso y hay que representar, pero son personajes vacíos, y la verdad es que solo ocasionan que no te importen y que quieras saltar las películas solamente para ver la acción. Bueno, hasta aquí un video que tenía muchas ganas de hacer desde que empecé a leer las opiniones sobre Tom Holland en Twitter. Creo que hay que verlo objetivamente, investigar de lo que hablamos y dejarlo desarrollarse. No Way Home ha sido un escalón en su viaje que demuestra las intenciones de Marvel por hacer al Spider-Man definitivo. Alguien que sí sea igual a los cómics. ¿Escucharon, haters? Sí, los cómics. No es un pésimo Spider-Man y no hay que juzgar sus decisiones como si nosotros fuéramos él. Es su propio personaje y Peter Parker es y siempre será alguien que basa lo que hace en lo que siente correcto y no en la lógica. Esa es la belleza del personaje y el por qué lo amamos tanto. Diviértanse un poco y dejen de criticar. Les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y esas cosas. Y además que lean algún cómic de Spider-Man, que la industria está muriendo. Sin más que decir, este fui yo, su amistoso vecino Rafa, Bat. Y nos vemos en el próximo video. Cuidado porque se viene otro Spider-Man. Ando inspirado.